¿Alguna vez has sentido que algo te observa desde la oscuridad, incluso cuando estás solo? Imagina esto, una cruz rota, clavada en medio del desierto como si intentara espantar un mal que no entiende. Alrededor, ni viento, ni aves, ni pasos, solo el silencio cargado de presagios. Y al fondo, entre los matorrales resecos, unos ojos brillan con hambre. No parpadean, no huyen, están esperando. En el verano de 1889, los habitantes del viejo oeste comenzaron a hablar en voz baja de una sombra que se movía entre las ruinas de la antigua misión de San Telmo. Era una criatura que no dejaba rastro, excepto por garras profundas marcadas en puertas de madera, tumbas abiertas y animales que simplemente desaparecían. Algunos dijeron que era un espíritu, otros que era un castigo, pero hubo uno que lo llamó por su nombre, Joaquín Murrieta, el hombre marcado por promesas rotas y un pasado que aún lo persigue como un eco entre cañones. Llegó al pueblo maldito de Santa Lumbre con una sola certeza: aquello no era humano. Un anciano se le acercó, con la voz temblando más que sus manos, y le susurró lo que nadie quería escuchar. No es un coyote, Murrieta. Es un hombre lobo, de los que sangran si los hiere, pero te arrancan el alma si los miras. Desde entonces, los aullidos no han cesado. Esta es una de esas historias de terror que no figuran en los libros, pero que aún arden en la memoria de los sobrevivientes. Una de las leyendas del viejo oeste que se niegan a morir. Y solo Joaquín Murrieta, con su alma rota y su mirada gastada, se atreve a narrarla. Bienvenido al canal Los Pesadillos de Murrieta, donde las leyendas malditas del desierto y las sombras que nadie se atrevió a nombrar vuelven a respirar. Si estas historias te estremecen, suscríbete y únete a nuestra cuadrilla maldita. La primera vez que Joaquín Murrieta vio aquel pueblo, el viento parecía no querer tocarlo. Las casas estaban agachadas, como si temieran ser vistas por algo que aún rondaba en los tejados. En 1900, en la plaza, las piedras parecían haber llorado con el tiempo. La iglesia estaba vacía, pero las velas seguían encendidas. Y frente a la taberna, un perro sin ojos gemía mirando a la nada. Dentro, la oscuridad olía a madera vieja y promesas incumplidas. El aire estaba quieto, como si el polvo supiera guardar secretos. En un rincón, con el sombrero tapándole el rostro, estaba él, Salomón García, al que todos en el pueblo llamaban el Mudo. Un mariachi solitario que tocaba sin levantar la vista, con una guitarra negra como la noche sin luna y cicatrices que se asomaban por debajo del poncho, como caminos torcidos marcados a fuego. Joaquín se sentó a unos pasos, sin hablar. No había necesidad. La melodía lo había detenido antes de que cruzara la puerta. No era música de hombre, era algo más antiguo. Las cuerdas lloraban, pero no por amor. Lloraban como si recordaran, como si supieran. La guitarra tenía símbolos grabados con cuchillo, triángulos invertidos, ojos cerrados, líneas que se cruzaban como venas rotas. Cada rasgueo dolía en el pecho como si la madera estuviera tocando huesos en lugar de notas. Y mientras tocaba, las ratas que se movían bajo las tablas de la taberna se quedaron quietas. No huyeron, no chillaron. Se congelaron como si alguien o algo las estuviera mirando desde muy cerca. Joaquín pidió 2 tragos de aguardiente. Lo puso en la mesa del músico. Pero Salomón no levantó la cabeza, no bebió. Solo sacó de entre sus ropas un pedazo de madera quemada y escribió sobre la mesa con el carbón aún tibio: cuando escuches la música por segunda vez, corre. Murrieta no dijo nada, no preguntó, porque había aprendido con el tiempo que hay advertencias que no deben explicarse. Que algunas melodías no vienen de los dedos, sino de lugares donde la luz ya no entra. El tabernero, un hombre con el rostro cruzado por quemaduras antiguas, se acercó en silencio.
Le susurró a Joaquín que el mariachi había llegado años atrás, solo, sin caballo ni equipaje, que nunca hablaba, que nunca cantaba, que cuando tocó por primera vez las gallinas dejaron de poner huevos y una mujer perdió la voz al amanecer. Joaquín preguntó qué había ocurrido exactamente. El tabernero negó con la cabeza y dijo: «Esa guitarra no la hizo ningún hombre, y lo que carga en la espalda no son cicatrices, son marcas, como las que se dejan en la carne cuando algo sella un pacto». Esa noche, Murrieta no durmió. Se quedó sentado en el porche del mesón, mirando la luna pálida. A lo lejos, entre los árboles secos, creyó ver una figura de espaldas. Un cuerpo alto, cubierto por una piel que parecía moverse sola, respirando. Tenía las piernas como de hombre, pero los brazos demasiado largos, demasiado torcidos. Y cuando giró la cabeza, los ojos que brillaron no eran humanos. No hubo sonido, solo un eco que parecía surgir desde dentro del pecho de Joaquín. La melodía del mariachi, pero más lenta, más grave, como si alguien la tocara con huesos en lugar de dedos. Esa fue la primera vez. La segunda aún no ha llegado, pero Murrieta la escucha cada vez que cierra los ojos y sabe, con esa certeza que solo los condenados tienen, que cuando la melodía suene otra vez, no habrá dónde correr. La madrugada se partió con un grito que no parecía humano, ni hombre ni animal. Era un lamento torcido, como si algo se estuviera rompiendo desde adentro. Joaquín Murrieta abrió los ojos empapado en sudor, con la sensación de que alguien le respiraba en la nuca. No encendió lámpara. Tomó su machete, se calzó las botas aún mojadas de polvo y siguió el sonido que se perdía hacia el cementerio viejo. El aire estaba espeso, cargado de un olor metálico, sucio, como de sangre olvidada en el sol. Entre las tumbas agrietadas y las cruces inclinadas, el grito volvió a escucharse, esta vez más bajo, más profundo, como si saliera de la tierra misma. Y entonces lo vio. Un pozo seco, rodeado de piedras negras que parecían quemadas desde dentro. Nadie en el pueblo recordaba haberlo visto antes, y sin embargo, allí estaba, abierto como una boca esperando. Joaquín se acercó con el machete por delante. El viento sopló hacia afuera, no hacia adentro, y trajo un olor que le hizo temblar las rodillas. Cobre, mugre vieja y algo más. Un aroma agrio que solo conoce quien ha estado demasiado cerca de la muerte. Dentro del pozo colgaban jirones de carne, no fresca, no reciente, como trapos descompuestos pegados a las piedras, goteando un líquido espeso que parecía no secarse nunca. Huesos, muchos, largos y cortos, humanos y de animal, algunos aún con tendones, otros limpios como si hubieran sido hervidos. Entre las costillas rotas, Joaquín reconoció algo que lo congeló. Un sombrero con manchas secas, mordido en el borde. Era del joven pastor que había desaparecido hacía una semana. Su madre seguía dejando un farol encendido frente a la casa con la esperanza de que volviera. Murrieta tragó saliva, pero no bajó. Su vista se fijó en la tierra alrededor del pozo. Huellas, no de hombre, no de caballo, eran demasiado grandes. Las uñas estaban marcadas con una profundidad que solo podía lograrse con fuerza monstruosa. La tierra estaba cortada, no pisada, herida. Se agachó para tocar una de las marcas y un escalofrío le recorrió el brazo entero. No había calor allí. La tierra estaba helada. Y entonces, sin que nadie la tocara, la campana de la iglesia comenzó a sonar. 1, 2, 3 veces, lenta, pesada, como si la arrastraran desde el fondo del infierno. Murrieta dio un paso atrás. No corrió, aún no. En su mente aún buscaba explicaciones. Coyotes, ladrones. Tal vez un ritual. No creía en demonios, aún no.
Pero esa noche, cuando volvió al pueblo, una niña lo miró desde una ventana y le dijo al pasar: «No es un pozo, señor Murrieta, es la boca de lo que vive debajo», y volvió a cerrar las cortinas. Desde entonces, cada vez que las campanas suenan solas, alguien desaparece, y el pozo sigue abierto. El domingo llegó con una falsa calma. El sol ardía sobre los tejados sin promesa de alivio, pero el alcalde, un viejo comerciante de sal llamado don Eusebio, insistió en celebrar la fiesta patronal. «Para calmar los ánimos», dijo, como si un poco de música y aguardiente pudieran ahogar lo que rondaba en los márgenes del pueblo. Mandó traer vino espeso desde Chihuahua, colgó cintas en la plaza y contrató a 3 músicos que nunca habían tocado juntos, pero sabían fingir alegría. También hizo llamar a Salomón, el mariachi mudo, cuya presencia helaba el aire, sin necesidad de notas. Nadie lo vio llegar. Simplemente apareció en un rincón, con su guitarra envuelta en trapo negro y la cabeza gacha, como si la muerte misma le hablara al oído. Al caer la noche, la luna llena se alzó como un ojo abierto sobre los techos. Las estrellas parecían menos numerosas, como si se hubieran escondido. Y entonces Murrieta notó lo primero: ningún perro ladraba, ni uno solo. Ni siquiera los callejeros que solían buscar sobras cerca de la taberna. El pueblo entero respiraba, pero los animales habían desaparecido. La música comenzó con una tonada alegre, pero algo en el ritmo no encajaba. Era como si cada nota estuviera levemente desfasada, como si una segunda melodía, invisible, se escondiera entre las cuerdas. La gente bailaba, sí, pero sus sonrisas parecían tensas, los pasos repetitivos, los movimientos robóticos. Joaquín observaba desde la sombra de un puesto cerrado. Y entonces ocurrió. Por un instante apenas perceptible, todos los rostros en la plaza se congelaron, como si una sombra invisible hubiese pasado por detrás de cada uno, acariciándoles la nuca con dedos helados. Fue solo un segundo, pero el tiempo pareció abrirse como una herida. Don Eusebio levantó su copa, brindó por la Virgen y por la protección divina. Las risas fueron pocas y flojas. Algunos hombres ya se habían ido, alegando fiebre o dolores repentinos. Otros solo miraban al suelo, como si la tierra pudiera ofrecer respuestas. Pero Mariana, la hija del alcalde, estaba inmóvil, con el vestido blanco manchado de polvo y los labios resecos. No miraba a la fiesta, no escuchaba la música. Sus ojos estaban clavados en el bosque, justo donde terminaban las antorchas, donde la noche era más densa. Murrieta se acercó lentamente. «¿Esperas a alguien?», le preguntó. Ella no respondió, ni siquiera parpadeó, pero sus labios temblaron apenas al susurrar: «No a alguien, a lo de siempre». Y justo entonces, la guitarra de Salomón cambió de tono. Un rasgueo profundo, áspero, como si la madera de su instrumento se hubiera partido por dentro. Los músicos dejaron de tocar. Nadie se lo pidió. Fue como si un instinto más antiguo que el miedo les hubiera cerrado las manos. Los ojos de Mariana seguían fijos en el bosque. Y Murrieta, con un escalofrío clavado en la columna, entendió que la fiesta no era una celebración, era una ofrenda, y la criatura ya venía en camino. Pasada la medianoche, cuando el pueblo entero parecía contener la respiración, un grito rasgó el silencio como un cuchillo oxidado. No fue un grito humano, o al menos no del todo. Era un alarido con ecos rotos, como si saliera de una garganta que ya no estaba viva. Murrieta despertó sobresaltado, con la mano ya sobre el revólver. No hizo preguntas. Solo corrió, seguido por 2 hombres del pueblo, uno con una lámpara, otro con una escopeta temblorosa, hacia la iglesia. La puerta estaba entreabierta, y desde dentro el aire parecía empujar hacia afuera, como si la misma casa de Dios quisiera vomitar lo que allí adentro
había ocurrido. La sacristía estaba sumida en sombras, pero no hacía falta mucha luz para ver. El sacerdote colgaba del techo por los brazos extendidos, las muñecas sujetas con tiras de cuero que chorreaban. Su espalda había sido abierta en 3 líneas largas, paralelas, limpias, tan profundas que dejaban ver lo que no debía verse. No había sangre roja. Lo que goteaba era espeso y oscuro, como tinta quemada. Bajo él, las losas estaban cubiertas por un charco negro que parecía respirar. Había marcas de garras por todas partes, en la madera, en las paredes, incluso en el altar, como si algo hubiera trepado arrastrándose, arañando todo a su paso. Las velas seguían encendidas. Ninguna se había apagado. Murrieta apuntó con su revólver hacia la sombra más profunda, no por fe, sino por costumbre. Pero en ese momento entendió que la pólvora no serviría, porque lo que habitaba allí no era un animal. El aire apestaba, no a muerte reciente, a algo más antiguo. Tierra, húmeda, cuero podrido y un miedo espeso, el tipo de miedo que se cuela en los huesos y no se va aunque uno huya. Los hombres no hablaron. Uno dejó caer la lámpara, el otro dio media vuelta y vomitó en la entrada. El cuerpo fue retirado sin palabras, envuelto en una manta que nadie quiso volver a ver. Nadie tocó las campanas, nadie rezó. Y Salomón, el mariachi de las cicatrices, estuvo esa noche en la plaza, sentado en su banco de siempre. Pero no tocó ni una sola cuerda, solo miraba al cielo, como si esperara que algo descendiera en lugar de subir. Desde entonces, las puertas de la iglesia nunca más se cerraron, porque todos sabían que cerrarlas no impediría su regreso, solo haría más lento el dolor. La noche siguiente llegó sin luna. El cielo era un pozo cerrado y el viento no se atrevía a soplar. En el pueblo nadie hablaba, nadie dormía, y en el rincón habitual de la plaza la ausencia de Salomón pesaba como una lápida. Su guitarra seguía allí, recostada en el banco, pero su dueño había desaparecido. Joaquín Murrieta no necesitó que se lo dijeran. Algo se lo gritaba por dentro, una voz que no era la suya, pero que conocía bien. Ve al maizal. Caminó hasta los campos secos, donde el maíz marchito crujía aunque no hubiera brisa. La tierra allí estaba abierta en grietas, como si algo hubiera salido reptando desde debajo. Y entonces lo vio. Salomón vagaba entre los tallos secos, desnudo, cubierto de sangre seca y barro. Su cuerpo estaba encorvado, como si los huesos ya no supieran dónde acomodarse. Cada paso que daba dejaba una marca profunda en la tierra, como si pesara el doble de lo que debía. Joaquín alzó el rifle. El corazón le latía con violencia, no por miedo, sino porque algo en su interior le decía que ya no era Salomón el que caminaba hacia él. Pero antes de que pudiera apretar el gatillo, el viejo cayó de rodillas. Sus uñas se hundieron en la tierra como garras, escarbando con desesperación, como si buscara enterrarse vivo. Su piel se estremecía, se movía sola, como si algo debajo de ella pateara por salir. Y entonces habló. «Yo no pedí esta maldición», dijo con un hilo de voz quebrado, áspero, como si su garganta ya no fuera suya. Lo miró, y sus ojos no eran los mismos, tenían una oscuridad líquida, antigua, no reflejaban luz, solo hambre. Entre espasmos el viejo se arrastró hacia un poste seco y extendió los brazos como un crucificado. «Átame, quémame, antes de que la luna vuelva a subir. Por lo que más quieras, Murrieta, hazlo ahora». Pero Joaquín no se movió, no por piedad, no por duda, sino porque en el fondo aún creía que podía salvarlo, y porque su alma, gastada y marcada por años de errores, quería creer que no todo estaba perdido. No lo ató, no lo quemó, le dejó agua, un poncho y se marchó. Esa fue su primera equivocación, y desde entonces
Cada luna llena ha venido con gritos que nadie puede callar. Esa noche, el pueblo se tragó a 5 almas sin hacer ruido. No hubo forcejeo, no hubo disparos, solo gritos lejanos, arrastrados por el viento, como si vinieran desde un pozo sin fondo. Un niño, 2 peones, una mujer de mirada triste que solía dormir en la taberna y el ayudante del herrero que cantaba en voz baja cuando trabajaba el hierro. A la mañana siguiente, lo único que quedó fueron manchas secas en la tierra. No era sangre común, era más densa, más oscura. Parecía tener vida propia. Había garras marcadas en la madera de los portones, huellas profundas que terminaban en nada, como si lo que las había dejado se hubiera desvanecido en el aire. Joaquín Murrieta no durmió, no habló, no comió, solo siguió el rastro. Con el machete al cinto y la mirada de quien ya ha cruzado demasiadas veces el umbral, caminó hasta los límites del pueblo, donde un molino abandonado crujía al ritmo del viento. Allí, entre maleza seca y restos de animales que no merecían tal fin, el horror tomó forma. Había huesos, muchos, no enterrados, no escondidos, expuestos como advertencia, algunos partidos por la mitad, otros roídos hasta lo invisible, y en el centro de todo, como si alguien lo hubiera dejado a propósito, un mensaje escrito con carbón en una piedra lisa. «Perdóname por lo que soy». Murrieta retrocedió un paso. Esa caligrafía, esa frase, la había visto antes. En la mesa de la taberna, en letras temblorosas trazadas por los dedos de Salomón. Era la misma mano, era el mismo grito disfrazado de palabras. El monstruo tenía conciencia. La criatura que rondaba bajo la luna no era solo carne y colmillos. Dentro de ella aún quedaban fragmentos de humanidad, de culpa, de vergüenza. Joaquín cayó de rodillas frente al mensaje. No lloró, no rezó, pero algo dentro de él se quebró, porque entendió que lo que perseguía no era una bestia salvaje, era un hombre condenado, un alma partida que aún sabía escribir, y que, peor aún sabía recordar, y eso lo hacía mucho más peligroso. Joaquín Murrieta sabía que no podía esperar otra noche más. Las desapariciones no eran errores ni castigos, eran llamados, señales de que lo que habitaba en la oscuridad ya no se escondía, caminaba entre ellos, y si no actuaban, pronto no quedaría nadie que pudiera contar la historia. Convocó a 5 hombres, no por valentía, sino porque el miedo los había vaciado por dentro y ya no tenían nada que perder. Un exmiliciano con un ojo de vidrio, 2 hermanos huérfanos que aún sabían rezar, el cantinero que había visto morir a su esposa sin tocarla, y un joven herrero que se negaba a olvidar el grito de su ayudante antes de desaparecer. Se apostaron en esquinas clave del pueblo, con rifles viejos, pólvora húmeda y crucifijos colgados como si sirvieran de algo. Joaquín se colocó junto al campanario, con un rifle de repetición, balas preparadas con plata robada a la iglesia y una cruz de hierro oxidado colgando en su pecho. La noche cayó densa, sin estrellas. La luna emergió completa y amarilla, como un ojo abierto que no parpadea, como si el cielo mismo quisiera presenciar lo que iba a ocurrir. A la medianoche exacta, el aullido se elevó. No fue un sonido, fue un filo, un cuchillo que entró por los oídos y desgarró los nervios desde dentro. Algunos hombres cayeron de rodillas, otros gritaron sin saber por qué. Las velas se apagaron sin viento, y entonces el silencio, hasta que algo irrumpió por la calle de tierra, un cuerpo enorme, cubierto de un pelaje negro que parecía moverse como humo. Caminaba encorvado, pero su paso era firme, depredador. El hocico goteaba espuma espesa, los dientes sobresalían como estacas, y sus ojos eran 2 carbones vivos, llenos de rabia y dolor. Murrieta disparó, la bala silbó y rebotó. El segundo disparo también, ni una gota, ni un quejido, pero el tercer disparo
Ese sí hizo que la criatura se tambaleara. La bala le abrió un tajo en el costado y por primera vez el monstruo gritó. No rugió, gritó. Y ese grito no era de bestia, era humano, roto, dolido, como si la carne se negara a olvidar al hombre que una vez habitó dentro de esa piel. Los hombres no se movieron, no por falta de órdenes, sino porque el terror los había dejado clavados al suelo. Y Joaquín, desde lo alto, comprendió que no estaban cazando a una criatura. Estaban desenterrando a un alma que no quería volver, y esa noche aún no había terminado. El monstruo huyó herido, dejando tras de sí un rastro de carne rota, fragmentos de hueso y una línea irregular de sangre negra que ardía al contacto con la luz. El pueblo quedó en silencio, pero Murrieta no se detuvo. Sabía que aquella criatura no buscaba esconderse, buscaba regresar a su origen. El rastro lo llevó al cementerio, donde las tumbas parecían respirar con un ritmo propio, hundidas en la tierra como bocas mal selladas. El aire era espeso, cargado de un olor a barro podrido y flores muertas. Las cruces estaban torcidas y las estatuas de santos tenían los ojos partidos. Entre las lápidas, Joaquín la vio, Mariana, semidesnuda, cubierta de lodo y con los brazos llenos de rasguños, como si se hubiera arrastrado por kilómetros. Su cabello pegado al rostro, los labios partidos, los ojos llorosos, pero no de miedo, de culpa. «No soy yo», murmuró temblando. Murrieta bajó el arma, no por compasión, sino porque ya lo sabía. Mariana no era la criatura, era su guardiana, la heredera de una maldición antigua, transmitida no por sangre, sino por silencio. Ella no cazaba, protegía, encubría a alguien que había dejado de ser humano mucho antes de que las desapariciones comenzaran. ¿Desde cuándo lo sabes?, preguntó Joaquín. Ella bajó la cabeza. No respondió, y en ese momento una sombra se movió detrás de la cripta central. Murrieta giró a tiempo para ver cómo algo enorme se abalanzaba sobre él, rompiendo mármol y tierra a su paso. No fue un monstruo lo que vio al final de su salto, fue un rostro humano, deforme, pero humano. El rostro del alcalde, don Eusebio, cubierto de piel irregular, ojos inyectados, mandíbula alargada. La maldición lo había consumido, pero él había aprendido a controlarla, a usarla. Y Mariana, por devoción o miedo, lo había ayudado a ocultarla. Murrieta no dudó. Disparó. La bala de plata atravesó el aire como una promesa final. Había sido fundida con las antiguas monedas de un sacerdote indígena. Metal consagrado con fuego, muerte y fe. Impactó directo en el corazón del alcalde. No hubo rugido, solo un jadeo y una mirada de algo que ya no era bestia, ni padre, ni hombre. El cuerpo cayó sobre la tierra maldita, retorciéndose, y por un instante pareció encogerse, como si el alma hubiera querido regresar al cuerpo, arrepentida demasiado tarde. Mariana cayó de rodillas, sin lágrimas, sin gritos, solo silencio. Y Murrieta, con las manos manchadas de barro y pólvora, entendió que no había ganado nada, solo había cerrado una puerta y abierto otra. Al amanecer, Santa Lumbre era un susurro carbonizado. La plaza estaba vacía, cubierta de ceniza, las casas abiertas como bocas cansadas. El aire olía a madera quemada, a miedo viejo, a un lamento que nadie tuvo fuerza para gritar. La iglesia ardía aún, su cruz inclinada hacia el suelo como si pidiera perdón. Joaquín Murrieta caminó entre los restos sin hablar. Cada paso era una memoria clavándose en la carne. Bajo las vigas negras encontró lo único que no esperaba, la guitarra de Salomón, rota, quemada, pero tibia, tibia como si alguien la hubiera soltado segundos antes. Del mariachi no había señales.
Algunos aseguraron que escapó al anochecer envuelto en sombra. Otros, los que aún se atrevían a creer, murmuraban que seguía allí, oculto entre las ruinas, tocando en la línea que separa el sueño de la pesadilla para mantener a la bestia dormida. Murrieta no buscó más, no dijo adiós, solo se fue, con una nueva cicatriz atravesándole la espalda como un recordatorio, no de la batalla, sino de lo que no pudo matar. Antes de montar su caballo, se acercó a la vieja taberna. Con la punta del cuchillo, grabó una frase en la puerta astillada, palabras torcidas que el sol no ha podido borrar. Donde la música suena sin manos, la bestia aún respira. Porque no murió, no fue contenida, solo cambió de forma. Se hundió en el polvo, en los túneles bajo la tierra seca, donde las raíces tiemblan y las piedras sudan en silencio. Quizás regrese con la próxima tormenta. O quizás nunca se fue. Joaquín lo sabe. Cada noche, cuando el viento sopla desde el sur y los grillos callan sin razón, él siente que algo lo observa, desde las sombras, desde dentro, porque la criatura ya no necesita aullidos para hacerse presente. Ahora vive en los recuerdos, en cada rincón del desierto donde la música resuena sin dedos, en cada hombre que calla lo que vio. Murrieta no habla de Santa Lumbre, no por miedo, sino porque entendió que hay verdades que, al pronunciarse, abren puertas que nunca debieron existir. Hay pactos que no se rompen, solo se heredan. Y ahora tú también los conoces. ¿Conocías esta historia? ¿Qué habrías hecho tú si hubieras estado allí, en medio de la plaza, con la luna entera sobre tu cabeza? ¿Y cuántos secretos más esperan, enterrados en los pueblos que ya no figuran en los mapas? Si esta historia te dejó pensando, no dejes que se pierda en el silencio del polvo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para escuchar más pesadillas que el viento no logró enterrar. Gracias por quedarte hasta el final. Pero recuerda, hay historias que nunca debieron ser contadas. Nos vemos en el próximo relato, si es que aún estás aquí.